Hola, espero que se encuentren súper bien. Como ya saben, mi nombre es Cristian Caro, yo soy docente universitario y soy además jefe de mantenimiento en dos parques de atracciones. Hoy quiero compartirles a todos, y es una pregunta que muchos estudiantes en este último mes me han hecho, estudiantes que empezaron hace varios años conmigo en algunos de los cursos, que ya están iniciando sus prácticas académicas o que ya llevan un tiempo de 6 meses en sus trabajos, donde uno de los campos donde más aparece oportunidades de trabajo es el área de mantenimiento industrial, ¿sí? Entonces empiezan a desempeñar y me dicen, profe, ¿cómo empezamos? ¿Qué me recomienda? ¿Qué libro leo? Entonces yo me tomé un espacio para compartirles a ustedes la experiencia que yo he tenido personal, que otras personas pueden tener otro tipo de opiniones. Yo quiero compartirles desde mi experiencia, tanto en la industria, ahorita en tema de parques, lo que yo he considerado, ¿cierto? Lo que he estructurado de una manera concisa. Entonces quiero compartírselos. El día de hoy, les digo, ojalá en el tiempo en el que yo empecé hubiera tenido la posibilidad de que una persona me hubiera compartido un conocimiento más preciso. Tuve que equivocarme, ¿cierto? Y cometer varios errores. Y con esta experiencia que tengo en mantenimiento industrial de aproximadamente 13 años, entonces me ha permitido el día de hoy hablarles con propiedad de algo que conozco, que quiero compartirles a ustedes. Entonces les voy a compartir una corta presentación que hice con el fin de permitirles a ustedes tener una mayor claridad en cuanto a lo que deben hacer. Obvio, es mi opinión personal cuando vayan a iniciar en el área de mantenimiento industrial, ¿sí? ¿Cómo empezar? Entonces, hay que comenzar cuando estamos en una planta, digamos, industrial, por ejemplo, y es a conocer cómo es el funcionamiento de las máquinas, es conocer los nombres, es conocer el proceso. Si se da la oportunidad de tener a un técnico con mucha experiencia en la empresa donde estemos trabajando, que esa persona nos acompañe, nos muestre el equipo, nos muestre la línea de producción, nos muestre una manera detallada las máquinas cuando estén paradas, para nosotros tener una idea de, bueno, a qué máquinas, equipos son los que nosotros vamos a intervenir, qué es lo que hacen ese equipo, ¿sí? Para tener una idea básica, bueno, si un equipo u otro se para, ¿cuál de manera inicial nosotros poder tener claro cuál es más crítico, ¿sí? ¿Cuál presenta mayor riesgo en la operación para el proceso donde uno esté trabajando? Entonces, esto permite tener una idea mucho más completa de qué equipos voy a intervenir, qué equipos con mi conocimiento, experiencia, tengo que elaborar unas rutas de trabajo y actividades, etcétera, que la idea es hablar de esto más adelante, para de forma inmediata cada uno de ustedes tener un conocimiento claro de cómo ir iniciando, ¿sí? Para iniciar hay que conocer, primero conocer las máquinas, saber sus nombres, saber qué es lo que hacen en el proceso, es que transforma la materia prima en esto y hace esta otra tarea adicional. Si hay un acompañamiento técnico, obviamente mucho mejor. Hay empresas donde no tienen esa facilidad porque las personas están muy ocupadas o por muchas cosas, pero sí es importante que un técnico, sino una persona, su jefe, su líder, etcétera, les haga este recorrido. ¿Qué ventajas de que sea un técnico? Primero, por no acercarse más a ellos para conocerlos.
y en muchas ocasiones los jefes o los líderes o los coordinadores a veces no tienen como un conocimiento tan concreto y específico de las máquinas como si lo tienen los tecnólogos y técnicos. Entonces, por eso doy esa recomendación. Importante además, cuando nosotros comenzamos a observar las máquinas, su funcionamiento, qué hacen dentro del proceso, es importante también hacer visitas a los técnicos que se encargan de llevar a cabo las actividades de mantenimiento, ¿sí? Y hacernos estas preguntas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los técnicos, los tecnólogos o como se denominen en las empresas? Alguna labor en específico. Si van a lubricar, si van a hacer un cambio, un rodamiento, si van a hacer un cambio de aceite en un reductor, si van a hacer alguna tarea eléctrica en un motor eléctrico, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué tareas específicas están haciendo? Porque hay empresas donde hay equipos de mantenimiento encargados por una línea específica, por una línea A, otros para una línea B, otros para otra línea, ¿cierto? Otro sector de la empresa. Entonces, donde estemos nosotros encargados de llevar a cabo estas actividades, es importante cuestionarnos, bueno, ¿ellos qué hacen? ¿Qué hacen las personas que ejecutan las labores de mantenimiento? Y además, no solo qué hacen, sino, bueno, cómo lo están haciendo además. ¿Sí? ¿Qué observamos nosotros? Y yo aquí hago una recomendación y no entrar a decirles que está mal, y más si no tenemos una experiencia de pronto amplia, sino que simplemente hagamos una observación, ¿sí? Una observación de lo que está pasando, no una observación de decirles, vea, esto tal cosa, no. Para empezar, digamos, y hay personas que entran a trabajar sin mucha experiencia, obviamente si ven algo donde están a punto de que pueda ocurrirles un accidente, están en un proceso donde es evidente de que hay un riesgo de que alguien se caiga, de que pase algo, pues obviamente ahí sí tenemos que tomar, tomar una decisión e intervenir lo que se esté haciendo para evitar de que a las personas les vaya a ocurrir un accidente. ¿Cómo lo hacen? Si están cambiando un aceite, si están lubricando algo, si están cambiando un rodamiento, si están interviniendo eléctricamente un motor, ¿cómo lo están realizando? ¿Sí? En lo posible, si se permite, ir documentando esta información, tomando fotos, para nosotros tener mayor claridad y poder también visualizar fácilmente cuando lo necesitemos las tareas que realizaban algunas personas en específico. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Ese cómo lo hacen es importante también hacer una reflexión sobre lo que ellos están realizando, la forma en la cual ellos están realizando el trabajo. ¿Sí? Importante y es no concebir de que lo que están haciendo y el cómo lo hacen está bien. Puede que no sea así, pero yo sí digo que sea un ejercicio de revisión, ¿sí? Observar lo que ellos hacen, la forma en la cual están llevando a cabo ese, ese trabajo. Hay formas en las cuales uno busca de que las personas en su entorno de trabajo estén en un espacio limpio, organizado, en buenas condiciones. Y yo tengo una percepción personal y es que si el taller de mantenimiento es desordenado, el área de mantenimiento también es desordenada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a procedimientos, en cuanto a qué, en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a uso de recursos, uso de herramientas, procesos seguros de trabajo. Entonces, dentro de este espacio en el cual las personas hacen el acompañamiento, es mirar, bueno, ellos dónde están trabajando, si tienen un comedor, si tienen un restaurante, cómo es la zona en la cual ellos trabajan, si tienen un computador, si tienen torno, fresadora, si tienen otras máquinas que ellos puedan utilizar. Entonces aquí es necesario observar
observar y también realizar algunas preguntas donde uno pueda mirar con las personas encargadas del proceso y es, bueno, usted de pronto, ¿qué más requiere para hacer bien su trabajo? Obviamente se hará alguna retroalimentación con el acompañamiento del personal técnico, donde considero muy importante tomar nota, escucharlos. Cuando iniciamos, importante aprender a escuchar. ¿Sí? No tomar de que todo es cierto, ¿sí? Hacer un ejercicio crítico de análisis para nosotros entender lo que ellos hacen y la forma también como lo llevan a cabo. Dentro del espacio del trabajo, de una vez nosotros podemos ir observando qué aspectos de mejora puede ir teniendo, ¿sí? Mirando más adelante, posterior a lo que les voy a decir, conociendo sobre procesos de 5S, esta metodología tan importante que en muchas empresas se utiliza y que ha tenido tan buenos resultados, y especialmente el mantenimiento puede tener muy buenos resultados, y también validar dentro del proceso de mantenimiento con qué herramientas cuenta el personal técnico para llevar a cabo su labor. Si tienen equipos para desmontar rodamientos, si tienen una prensa, si tienen un torno, si tienen llaves de muchas variedades, si tienen raches, si tienen otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a exigir a un grupo de personas que hagan bien su trabajo si no tienen cómo hacerlo. Entonces también considero que este punto es relevante dentro de la observación que hagamos, dentro del acompañamiento que estemos haciendo al personal técnico, y es validar sobre el uso de las herramientas. En este proceso en el cual estamos acompañando, hay que mirar la estructura, el organigrama que tiene el área de mantenimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo están los roles dentro del rol de mantenimiento en la organización? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Al hablar de los roles, si hay un líder, si hay un coordinador, si hay un supervisor, técnicos eléctricos, técnicos o tecnólogos mecánicos, soldador, etcétera, ¿cuál es esa estructura que tiene la empresa en el área de mantenimiento? ¿Cuál es mi jefe inmediato? ¿Sí? Si hay un líder, si hay un gerente de mantenimiento. Sí, es importante también conocer, porque yo debo entender de una forma muy concisa también cuál es mi función dentro de la organización de mantenimiento. Y que hay además unas formas en las cuales cualquier situación que tenga, yo a quién se la debo reportar, yo a quién le debo decir, a quién le tengo que comentar X o Y situación. Entonces, dentro del conocimiento que se debe tener, donde nosotros vamos a trabajar, es mirar cómo está organizada el área de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los roles? También yo qué función voy a cumplir dentro del área de mantenimiento en esta empresa. Entonces, como ven acá, en el acompañamiento está una forma bastante resumida y concisa. Traté de hacerlo muy conciso, estos 5 puntos, para que ustedes empiecen a hacer este ejercicio que estoy seguro les va a servir mucho. ¿Sí? Un punto importante dentro del área de mantenimiento y son los recursos que necesitamos entregarle al personal para que haga las actividades que se programaron. Entonces hay que hacernos una pregunta, hay que validar dentro del área de mantenimiento y es bueno, si se requiere algo, ¿cómo se direccionan los pedidos? ¿Por qué? Porque en las empresas los procesos pueden ser muy diferentes. ¿Sí? No hay un proceso estándar que se haga en todas las empresas. Entonces hay que mirar si lo hago directamente con compras, si tengo que ir al almacén, si tengo que decirle a mi jefe inmediato, si tengo que hablar con el gerente, si tengo que hacer un listado en Excel o en alguna herramienta, un workflow, en SAP y en todas las herramientas informáticas también que se utilizan, es mirar, bueno, cómo se lleva a cabo el requerimiento
de insumos, de servicios, repuestos que requiere el área. Entonces es importante nosotros tener presentes también esta pregunta dentro de este proceso de conocimiento que estamos haciendo, ¿sí? Lo otro, si tengo una serie de actividades que reportan desde otras áreas, ¿cómo llegan a mantenimiento? O sea, esas tareas, ¿cómo llegaron a mantenimiento? Si el área de producción requiere la intervención de un equipo porque un operario indicó de que hay un ruido, hay una vibración, hay alta temperatura, está sacando una pieza en mal estado y por allá tiene un ruido extraño, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso para que el técnico, tecnólogo o la persona encargada de mantenimiento vaya y haga esa actividad? Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces se hacen tarjetas, a veces simplemente llaman a radio, a veces tienen que llamar a alguien de mantenimiento, esa persona tiene que reportar, tiene que dar la orden. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a estar llevando a cabo o vamos a tener la responsabilidad de direccionar a los encargados de la ejecución, entonces tenemos que tener muy claro cómo llevarlo a cabo de acuerdo a los procesos que tenga la empresa. Hay empresas que lo hacen de una manera muy informal, simplemente radio, van, intervienen y a veces ni siquiera de mantenimiento dan un reporte de la actividad. Y eso cada quien lo puede manejar, ya sea si hay un tiempo de más de tantas horas, entonces sí lo pongo en el reporte, si demora 2 minutos no lo pongo, eso ya cada empresa lo define, cada área de mantenimiento, pero es importante saber. ¿Sí? Saber cómo las personas encargadas de mantenimiento van y ejecutan de acuerdo a un llamado, de acuerdo a una necesidad del área de calidad. De otras áreas pueden haber algunas necesidades puntuales, entonces cómo se direccionan y posteriormente cómo se ejecuta. Cada área de mantenimiento va a tener un taller, ¿sí? Donde van a tener un listado de insumos, de herramientas, de repuestos que se requieren para ejecutar las labores. Entonces hay que también cuestionarnos cómo es el manejo del almacén, cómo llegan los pedidos al almacén, cuando hacen los pedidos, cómo salen estos pedidos, si salen, qué reporte también entregan, una información mensual, si tengo que firmar algo, si me llega a mi correo algo, o qué se debe hacer. Entonces todo ese proceso, cuando pedimos un insumo, cuando llega, cuando después sale, tenemos que conocer todo ese proceso. ¿Por qué? Porque hay que adaptarnos a la forma en la cual las empresas establecen esos procedimientos y los tenemos que cumplir. Hay auditorías donde revisan que esos procedimientos se estén cumpliendo. Entonces tenemos que conocer la forma en la cual eso se está llevando a cabo. ¿Sí? Importantísimo. Bueno, ¿cómo manejan el stock mínimo? ¿Sí? ¿Cómo garantizo de que si falta algo esté en el almacén? Sí, he conocido de algunas personas conocedoras del tema de repuestos, ingeniero, si no estoy mal, José Contreras, que da cursos, tiene libros además, conoce muy bien del tema, entonces quienes quieran entender un poco más de esto, se puede remitir a esta persona que tiene amplia experiencia también en el tema. Bueno, otro punto importante es cómo definir la planeación de las tareas, cómo se programa el personal. Primero entender qué es la planeación y qué es la programación. Entonces, desde la planeación nosotros estamos identificando las tareas que es necesario ejecutar, ¿sí? Y en la programación me refiero ya es quién lo hace, en qué momento lo va a realizar, y ya hay un tema en el cual se estructura ya unos insumos, unos paros que tengo que tener programados,
Entonces, definir nosotros todas las tareas de mantenimiento en las máquinas, tenemos que mirar cómo lo hace. Hay empresas que tienen su planeador de mantenimiento. Bueno, esta persona, ¿qué es lo que está realizando? ¿Qué lleva a cabo? No tenemos que sentarnos con él todos los días para ver lo que hace. ¿Sí? Solicitar un espacio para que él simplemente nos explique y nosotros entender la forma en la cual se define la planeación de las tareas por prioridad, ¿sí? Por los tiempos que se tienen disponibles en las máquinas, porque hay máquinas que a veces funcionan 24 horas los 7 días de la semana, se requieren hacer unas tareas y no es tan fácil ejecutar estas labores. Y también a qué persona se designa para dicha labor. ¿Por qué se designa esa persona? ¿Qué perfiles tienen las personas dentro del área para uno entender en cuanto a cualquier necesidad cuál es la persona más idónea para ese trabajo? Si no puedo decirle a un soldador que vaya a haga una labor si no tiene conocimiento en temas eléctricos, en un motor eléctrico que requiere un mantenimiento específico en un tema eléctrico, no le puedo decir al soldado que haga eso. Entonces es importante cuestionar, bueno, cómo se definen esas tareas, cómo se lleva a cabo la programación del personal, ¿sí? Un resumen, es como planear qué se va a hacer. Programación es, bueno, ¿quién lo hace? ¿Sí? ¿Qué información técnica hay de los equipos? ¿Qué información técnica podemos tener? Manuales de mantenimiento, también manuales de operación, alguna ficha técnica, ¿sí? Hay muchas empresas que esta información no se tiene y considero que también uno de los puntos principales, después de ir conociendo y llevar a cabo estos pasos, que les recomiendo es ir a mirar la información técnica de los equipos. Al menos al principio, los más críticos, los que ustedes identificaron que tienen, digamos, una mayor prioridad dentro de la línea de producción. Entonces, ir mirando los planes de mantenimiento, qué planes de mantenimiento tienen los equipos, si está sistematizado, cómo está organizado ese plan de mantenimiento, tiempos de duración, también ahí podemos cuestionarnos, bueno, hay un software, qué tipo de software, cómo manejan esta información, cómo se guarda. Lo importante ya cuando conozcamos ir más allá y es técnicamente ir conociendo los equipos, potencia de motores, tipos de bombas, características técnicas que tienen las bombas, si es una caldera, conocer de una manera mucho más detallada la caldera, mirar las recomendaciones que da el fabricante de ese equipo. Entonces, mi recomendación es hay que leer, ¿sí? Hay que leer esos manuales porque realmente nos da una información muy importante sobre los equipos. Después de hacer esto, hay que tomarnos un tiempo también para reflexionar. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? ¿Qué ventajas encontramos? ¿Sí? Es que las personas cumplen procedimientos de alta estándar de seguridad, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos observado. Es que cuando cambian el aceite usan recipientes muy limpios para esta actividad, ¿sí? Entonces es importante sobre esto hacer un documento, ¿sí? Donde podamos nosotros llevar a cabo esto y posteriormente compartírselo al jefe inmediato de nosotros. También, ¿qué desventajas hay? ¿Sí? Es que el taller se mantiene muy sucio, ¿sí? Por no decírselo a los técnicos, venga, ¿por qué manejan este espacio tan desordenado? Yo pienso que el ejercicio luego es mirarlo con el jefe inmediato y ya posteriormente mirar qué decisiones se pueden tomar, qué desventajas es que utilizan herramientas inadecuadas para hacer una actividad en específico, ¿sí? O que las herramientas están ya muy desgastadas, muy deterioradas, que el torno no está funcionando, la fresa o lo que sea. Entonces es muy importante que estos ejercicios de reflexión nos muestren además esa forma crítica en la cual nosotros estamos revisando la información, ¿sí? Mirar con las personas encargadas
con las buenas y con las malas prácticas que se están llevando en la empresa. No es nosotros decirles, sino que ellos de alguna manera nos retroalimenten sobre estas buenas o malas prácticas que ellos han identificado dentro de la empresa. Siempre las buenas prácticas se busca potencializar y las malas prácticas se tienen que mitigar y posteriormente ir corrigiendo. Entonces, un punto en el cual también podemos ir trabajando. Como les decía ahorita, entonces en la documentación técnica de los equipos, muy importante lo que son los manuales de mantenimiento, hay que leerlos, hay que leerlos. Y muchos estudiantes me preguntan, profe, ¿qué empiezo a leer? Bueno, después de hacer lo que les dije, acompañamiento, ir a conocer las máquinas y entender cómo se hace todo el proceso de mantenimiento, es ya, leamos los manuales de mantenimiento de los equipos. También la información que sea necesaria para mí, ¿sí? Si mi vocación es mecánico, pues yo irme a estudiar planos eléctricos, digamos, no es lo más prioritario en su momento. Sí, normalmente hay eléctricos dentro de las empresas encargados de eso. Mira los manuales, importantísimo. Los planes de mantenimiento, ¿cómo están estructurados los planes de mantenimiento? ¿Bajo qué metodología implementaron esos planes de mantenimiento? ¿Sí? Si fue por RCM, si fue por solamente lo que decía el fabricante, eso se está haciendo, que en muchos casos hay que reforzar lo que indica el fabricante de los equipos para las tareas de mantenimiento. O sea, en mi concepto no es suficiente, sino que de parte del área de mantenimiento hay que implementar metodologías para que los planes de mantenimiento queden más completos. Mirar los planos eléctricos o eléctricos o mecánicos de los equipos para ir entendiendo también qué repuestos, qué piezas, qué elementos mecánicos tienen estas máquinas. Importante, conocer el historial de daños, especialmente donde las máquinas más críticas, ¿sí? Porque hay máquinas que paran un proceso, hay máquinas que pueden estar dañadas y no paran el proceso, digamos, de producción. Pueden ser equipos que no están dentro de la planta, por ejemplo, no sé, un aire acondicionado, un ventilador o algo diferente que ustedes pueden encontrar, no repercute en la producción, sino en otros temas, más de comodidad, confort, etcétera. Pero es importante al menos nosotros empezar por los equipos más críticos y mirar lo que ha ocurrido. No solo qué ha ocurrido, qué ha hecho para que hubiera ocurrido eso y si ha sido frecuente los daños que han ocurrido, digamos, de de una misma situación, un mismo rodamiento se ha dañado 10 veces en un año. Bueno, algo está pasando, eso no es normal. Entonces, mirar dentro de esa información si hay historial de daños. Se debería tener, si no, es importante hacer una reflexión con el equipo de que es necesario que esto se haga. Y algo también que les he mencionado mucho, y es conocer sobre los equipos críticos, ¿sí? ¿Qué equipos críticos tienen en la planta? ¿Qué metodología también preguntar de equipos críticos utilizaron para definirlos? Hay formas en las cuales uno lo puede hacer y bueno, es una labor que hay empresas que lo hacen, otras no es tan necesario. Cada quien lo define de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la forma organizacional que tenga el área de mantenimiento, pero es indispensable. ¿Indispensable qué? Concentrarnos en lo que es más crítico, ¿sí? ¿Para qué concentrarnos en algo que si se daña no afecta tanto como va a afectar un equipo que es mucho más crítico en la operación, ¿sí? Entonces yo quería en este espacio compartirles esto de forma inicial, espero que les haya gustado, lo hago con mucho amor, ¿sí? Porque me gusta trabajar en este tema, me encanta la docencia, me encanta compartir mi conocimiento con otras personas, especialmente que apenas están iniciando y que más, que
que uno pueda obtener una información un poco resumida y considero también completa de lo que se puede comenzar a hacer. Yo sé que hay más cosas que muchos dirán, no, pero es que falta esto u otra cosa. Está bien, sí, pero en mi opinión, digamos, es como la información más relevante que se debería tener en cuenta. Y ya posterior a esto, pues les mostraré otra presentación donde nos enfocaremos en partes relevantes de esta presentación para hablarlo con más detalle y con mayor profundidad. Por ejemplo, sobre planes de mantenimiento. Sí, qué hacer o qué, de qué manera puedo desarrollar un plan de mantenimiento. Yo en la tesis de maestría desarrollé una metodología para elaborar planes de mantenimiento a través de un análisis de confiabilidad y riesgo, ¿cierto? Entonces es información que posteriormente quiero compartírselas y también sobre manuales, planos, quiero compartirles también mucha información. Entonces espero que les haya gustado, que le ahorre también tiempo para ustedes organizarse un poco más cuando empiecen en el área de mantenimiento y no se desesperen. No se desesperen, no es que qué libros voy a leer, no es que tal cosa. Ahora en su momento también les puedo compartir algunos libros que me han servido a mí mucho, pero tómenlo también con calma, no crean que deben llegar y que ya a los 2 días deben aprenderse todo. Vayan con calma, pero seguros, que lo que ustedes vayan viendo, vayan leyendo, lo están conociendo a profundidad y que realmente sí les esté sirviendo esa información, pero con calma, si no se lleven a veces por el afán, por mostrarse, es que estoy empezando y me quiero mostrar con calma. A veces ese afán les puede hacer generar, pues les puede generar mayor probabilidad de que cometan errores. En cambio, ya vamos con calma, vamos estando más seguros, vamos adquiriendo más confianza en lo que estemos haciendo y apoyándonos obviamente en las personas que tienen mucha experiencia en los equipos. Bueno, les mando un abrazo, espero que les haya gustado y que nos podamos volver a ver pronto. Que les vaya bien.